El problema número 6 de fluencia dice así: una tubería de una instalación de generación energética trabaja a unas condiciones de 12 megapascales de presión interior y 650 grados centígrados de temperatura. Para caracterizar el comportamiento en fluencia del material, se han llevado a cabo 5 ensayos. 2 registrando la deformación acumulada por una probeta durante un tiempo en la fase de fluencia estacionaria y los otros 3 registrando únicamente el tiempo hasta rotura. Los detalles de estos ensayos son los que se indican a continuación, ¿vale? Tenéis una tablita con 5 columnas, cada una de ellas correspondientes a los datos de estos ensayos. Los 2 primeros en los que se ha registrado la deformación acumulada en unos determinados tiempos y los 3 últimos donde lo que se ha registrado para parejas de valores tensión-temperatura pues es precisamente los tiempos hasta rotura, ¿vale? Os dan también como dato del problema el radio y el espesor de la tubería. El radio de la tubería son 100 milímetros y el espesor de la tubería son 10 milímetros. De acuerdo a los datos anteriores, resolver los siguientes apartados. El apartado A lo que os piden es, sabiendo que el material responde a una ley de fluencia de tipo potencial, indicar la relación que liga velocidades de deformación y tensiones a la temperatura de trabajo de la instalación, ¿vale? La ley de fluencia potencial, si nosotros vamos a fijar una temperatura de trabajo constante, ya lo hemos visto en alguno de los problemas anteriores, la podemos simplificar a una ley potencial donde agruparíamos todo lo que depende de la temperatura y las constantes en un único término, en una única constante, en un único coeficiente B, ¿vale? Por sigma elevado al exponente n que corresponda, ¿vale? Esta sería nuestra ley de comportamiento de fluencia si nos queremos centrar en un único valor de temperatura como es el caso, ¿vale? Aquí fijaos que tenemos un par de ensayos de laboratorio en los que hemos medido la acumulación de deformación. Son los 2 primeros que tenéis en la tabla de vuestro enunciado, ¿vale? Tendríamos ensayos realizados a 2 distintos niveles tensionales donde podemos calcularnos la velocidad de deformación en cada uno de ellos, simplemente dividiendo la deformación acumulada que tenéis en la tabla por el tiempo en el que se ha medido. En el primero de los ensayos la deformación acumulada es del 1% medida en 150 días, yo lo voy a expresar la velocidad de deformación en segundos a la menos 1, es decir, pasaré la deformación a tanto por 1 y la dividiré entre el tiempo en segundos. Luego, para el primero de los ensayos, el realizado a 100 megapascales, la velocidad de deformación que me sale es de 7,72 por 10 a la menos 10, ¿vale? Que es consecuencia de, como digo, de dividir ese 1% en tanto por 1, es decir, 0,01 entre 150 días pasados a segundos. Y para el otro ensayo, para el ensayo 2, el realizado a 200 megapascales, y fijaos, a la misma temperatura, los 2 ensayos están realizados a 650 grados centígrados, que es la que me interesa y la que me posibilita que yo pueda simplificar la ley de comportamiento de influencia a esa expresión, ¿vale? El ensayo de 200 megapascales, la velocidad de deformación observada es de 1,16 por 10 a la menos 8. Pareja de valores tensión frente a velocidad de deformación, puedo plantear esta relación un par de veces. Sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, B y N, ¿vale? Que me permitirá, como estamos viendo, calibrar la ley de comportamiento en fluencia para la temperatura constante de 650 grados centígrados. Bueno, pues haciendo eso, los valores de B y de N, a mí me salen B 1,18 por 10 a la menos 17. Recordad de problemas anteriores que esto es válido siempre y cuando exprese las tensiones en megapascales y obtenga las deformaciones en las unidades con las que yo estoy trabajando, en este caso segundos a la menos 1.
y el exponente n, que adopta un valor de 3,91, ¿vale? Luego tendríamos ya la relación que liga tensiones con velocidades de deformación a la temperatura de trabajo de la instalación. Apartado B, dice indicar el valor del parámetro de Larson-Miller para unos valores de tensión de 100 megapascales. Luego ahora lo que nos piden es el parámetro de Larson-Miller para unos valores de tensión de 100 megapascales y a una temperatura de 650 grados centígrados. Asimismo, os dicen que asumáis en la definición de este parámetro de Larson-Miller un valor de C igual a 20, ¿vale? Luego, definición del parámetro de Larson-Miller, temperatura por el parámetro C, que en este caso es 20, por el logaritmo en base 10 del tiempo hasta rotura, ¿vale? Fijaos que os están diciendo que calculéis el parámetro de Larson-Miller para una tensión de 100 megapascales, es decir, vamos a ver si en los ensayos en los que hemos determinado el tiempo hasta rotura tenemos alguno de ellos realizado a 100 megapascales. Si os fijáis, es el caso del ensayo 4, ¿vale? Tensión 100 megapascales. Sin embargo, no tenemos un ensayo donde hayamos registrado el tiempo hasta rotura a 100 megapascales y al mismo tiempo a una temperatura de 650 grados centígrados. Bueno, en realidad esto de 650 grados centígrados está un poco para engañar, porque sabemos que una de las propiedades del parámetro de Larson-Miller es que es constante para un determinado nivel de tensión. Da igual la temperatura que metamos aquí, al final la temperatura se va a compensar con el tiempo hasta rotura, el parámetro de Larson-Miller es constante para un nivel de tensión dado. Luego, en principio sobraría en el enunciado lo de la temperatura de 650 grados centígrados. Sería suficiente con que nos hubiesen dicho parámetro de Larson-Miller para una tensión de 100 megapascales. Así que podemos emplear perfectamente los valores que tenéis del ensayo 4, ¿vale? Los realizados a una tensión de 100 megapascales. Y en ese ensayo, pues el Larson-Miller para 100 megapascales es igual a la temperatura que expresamos en Kelvin, pues 650 más 273 por 20 más el logaritmo en base 10 del tiempo hasta rotura en horas, que son 152 horas. ¿Vale? Y este parámetro de Larson-Miller para 100 megapascales pues vale 22.692. ¿De acuerdo? Tercer apartado, dice, teniendo en cuenta únicamente las tensiones circunferenciales en la tubería, estimar el tiempo que podrá operar el componente antes de que se produzca el fallo por fluencia. Bueno, primero, dato del problema, era la presión en la tubería y las dimensiones de esta tubería, radio y espesor. Para el cálculo de las tensiones circunferenciales, pues lo de siempre, ¿vale? Tensiones circunferenciales, P por R partido por T, tensiones longitudinales serían P por R partido por 2T. En este caso nos quedamos con las circunferenciales, que son las que nos indican, que son las mayores, P por R partido por T, lo conocemos todo, nos quedarían unas tensiones de 120 megapascales, ¿vale? ¿Problema que tenemos ahora? Pues es que si miráis los datos de los ensayos realizados en laboratorio, en ninguno de ellos la tensión empleada ha sido de 120 megapascales. Luego tenemos que buscarnos algún método de interpolación entre esos valores. Y el método de interpolación no es otro que echar mano de la curva maestra de Larson-Miller. Para representarnos, para calcularnos la curva maestra de Larson-Miller, pues en definitiva lo que necesitamos es dibujar o representar distintos valores del parámetro de Larson-Miller para distintos niveles tensionales, ¿vale? Una vez que tengamos hecha esa representación, pues trataremos de ajustar alguna expresión
matemática pues lo más sencilla que veamos, y a partir de ahí pues entraremos en esa curva maestra de Larson-Miller y determinaremos el valor del propio parámetro de Larson-Miller para 120 megapascales, que es algo que directamente no tenemos de los resultados de ensayo, ¿vale? Es una forma semejante a como procedimos en el problema 4 de esta misma colección. ¿A qué niveles tensionales nos podemos calcular el parámetro de Larson-Miller directamente? Pues aquellos a los que hemos realizado ensayos de laboratorio: 100 megapascales, 200 megapascales y 150 megapascales, que son los tres últimos ensayos de laboratorio que tenéis en la tabla, los ensayos 3, 4 y 5. ¿Cuánto vale el parámetro de Larson-Miller para esos distintos niveles tensionales? Pues para 100 megapascales lo hemos calculado precisamente en el apartado B, vale 22.692. El parámetro de Larson-Miller, repitiendo lo que hicimos en el apartado B, para 200 megapascales vale 21.694, y el parámetro de Larson-Miller para 150 megapascales, que es el tercero de los valores de ensayos que tenéis, pues vale 22.193, ¿vale? ¿Qué hacemos ahora con estos valores? Como os he dicho antes, los representamos. Tensión frente al parámetro de Larson-Miller, 200 megapascales y 22.193, 150 megapascales y 22.193, un poco más pequeño, y 100 megapascales, un poco mayor, perdón, y 100 megapascales, 22.692. Si vosotros dibujáis esto a escala de una forma o de una manera más o menos correcta, pues vais a ver que estos tres puntos quedan bastante alineados, es decir, se ajustan bastante bien mediante una recta. Podéis trabajar con los puntos y con la representación de forma gráfica, o podéis ajustar la recta, ¿vale? Que, valga la redundancia, mejor se ajusta a esos tres puntos. Y a mí, por ejemplo, pues la ecuación que me da es que el Larson-Miller, dependiente de la tensión, pues sería igual a 23.690 menos 9,98 por la tensión, ¿vale? Conceptualmente, una vez que tenemos la curva maestra de Larson-Miller, que en este caso, insisto, es esta recta ajustada a partir de los tres puntos que tenemos de ensayos de laboratorio, lo que tendríamos que hacer es centrar con el valor de 120 megapascales, que es el que nos interesa ahora, ¿vale? No teníamos realizado ningún ensayo de laboratorio, pero ahora podemos interpolarlo a partir de esta curva maestra. Entrando en la curva maestra, ¿vale?, determinaríamos el valor del parámetro de Larson-Miller para 120 megapascales. Insisto, podéis hacerlo gráficamente si lo tenéis bien representado, o ya echando mano de la propia ecuación que ha ajustado de la curva maestra, y determinando este valor del parámetro de Larson-Miller. Como conocemos la temperatura, conocemos el propio parámetro de Larson-Miller, lo único que nos quedaría como incógnita es precisamente el tiempo hasta rotura, ¿vale? Borro por aquí. Si entráis a la curva, ya sea gráficamente o mediante la ecuación, el parámetro de Larson-Miller para 120 megapascales os va a quedar de 22.493. Digo, utilizando la expresión analítica, entrando gráficamente, pues os quedaría algo sensiblemente parecido a esto, ¿vale? Con ese valor del parámetro de Larson-Miller, 22.493, pues llegamos a la ecuación del propio parámetro. Temperatura, 650 más 273 para expresarla en Kelvin, por 20, que es el valor del coeficiente C que os dicen que toméis, y más el logaritmo en base 10 del tiempo hasta rotura en horas, ¿vale?
única incógnita que os queda, tiempo hasta rotura. En horas pues quedarían 23.412, que serían pues en años 2,67 años, ¿vale? Aproximadamente 2 años y 8 meses. Ese sería el tiempo de vida en las condiciones descritas. Vale, y por último tenemos un apartado D que os dice: considerando nuevamente solo la componente circunferencial de las tensiones, ¿qué incremento habrá experimentado el radio de la tubería un año después de su puesta en servicio? Si os recordáis, porque esto ya lo hemos comentado en bastantes ocasiones en los temas de elasticidad y plasticidad, lo que se nos agranda porcentualmente el radio en un recipiente o en una tubería a presión a consecuencia precisamente de esa presión interior es lo mismo porcentualmente que lo que se nos amplía la circunferencia de esa tubería. Luego, en términos porcentuales, lo que se nos alarga, lo que se nos amplía el radio es lo mismo que lo que se nos amplía la circunferencia de la tubería. Luego podemos centrarnos en el término de deformaciones circunferenciales a todos los efectos, ¿vale? Después de un año en servicio, ¿cuál será la deformación acumulada? Pues vamos a calcular primero la velocidad a la que se nos deformará. Tenemos la ley, porque la hemos obtenido en el primer apartado para la temperatura que a nosotros nos interesa. Calcularemos la velocidad de deformación y luego pasaremos de esa velocidad de deformación a deformación acumulada, pues simplemente multiplicando por el tiempo objetivo, que es un año, ¿vale? Luego, velocidad de deformación. Yendo a la ley que teníamos del primer apartado, pues será 1,18 por 10 a la menos 17 por 120, que es la tensión circunferencial. Recordad, nos vamos a fijar en deformaciones circunferenciales, que en términos porcentuales es lo mismo que se nos alarga el radio, por 120 elevado a 3,91, parámetros que ajustamos en el primer apartado del problema. Esto nos da una velocidad de deformación de 1,59 por 10 a la menos 9 segundos a la menos 1, y ahora multiplicando esta velocidad de deformación por los segundos que tiene un año, podemos determinar la deformación que hemos acumulado en este periodo de tiempo. Esa deformación acumulada en un año pues es de 0,05, es decir, en tantos por ciento el 5%, ¿vale? Como el radio original de la tubería era de 100 milímetros, pues el incremento del radio será 0,05 por 100, es decir, 5 milímetros, ¿vale? Será lo que habrá crecido el radio de esa tubería en el transcurso de un año debido al fenómeno de fluencia, ¿vale? Y con esto completaríamos este problema número 6 de la colección de fluencia.